Muy bien, comenzamos este 3x7, Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valeria Vázquez de Velasco, para analizar esta semana que también termina con la legislatura, supuestamente, ¿no? Esta legislatura que era tan importante para poder aprobar el adelanto de elecciones. Y sin embargo, aunque ya ha sido el último día, las últimas horas, podría haber una pequeña prórroga. Comencemos por ahí, si les parece, para luego hablar de lo que ha estado ocurriendo con las conversaciones entre la presidenta y las diferentes bancadas del Congreso de la República y también el informe de Amnistía Internacional. Enrique, tú quieres comenzar, te veo acá. Sí, bueno, se ha abierto, como decíamos, fuera de cámaras una ventana para que en realidad han regresado a la Comisión de Constitución, ¿no? La posibilidad de seguir en la discusión del adelanto de elecciones. Estamos viendo todavía si esta legislatura que termina y que ya había sido eh, todavía extendida, ¿no? Podría extenderse un poco más, pero yo creo en realidad que el Parlamento o la mayoría de parlamentarios la está pensando, está jugando a un tira y afloje con respecto a las elecciones, porque sabemos que la mayoría lo que quiere es quedarse, o ese es el sueño más o menos al que están apuntando. Estaríamos hablando en todo caso máximo de una fuerza suficiente, es decir, los 66 votos para eventualmente terminar en referéndum. Y habría que ver cómo sería el cronograma dentro del año para meter un referéndum, para ver si es que nos vamos al 24. Yo creo que el Congreso en realidad está jugando a patear la figura más allá de, claro, de la posición cerrada de congresistas como Montoya y demás. Se ha estado hablando incluso de una moción de vacancia contra Dina Boluarte, que es en realidad la mejor forma de no llegar a nada. Yo creo que el Congreso todavía está dando vueltas y es probable que haya una suerte de conversación, no digo ya pacto cerrado, pero de conversación con parte del gobierno, particularmente con el actual premier, quizás con la presidenta, con la idea de sencillamente patear esto para adelante e irlo alejando del debate en la agenda pública, lo cual veremos pues cómo juega con el tema de la tensión y las protestas, ¿no? Me parece que no están yendo mucho más allá. Lo que sí queda mucho más claro es que hay la intención de irse con todo contra Pedro Castillo, ¿no? Es decir, meterle el tema de las acusaciones constitucionales por corrupción y de alguna manera neutralizar esta estrategia internacional que él ya adelantó de irse al sistema interamericano de derechos humanos, de decir pues que no lo han dejado de ejercer su defensa con este abogado medio estrambótico que tiene Zaffaroni, que yo creo que se va a estrellar para empezar contra la decisión de César San Martín de la Suprema, que fue sumamente claro y explicó en su sentencia por qué Pedro Castillo debía tener prisión preventiva y por qué esto se inscribía dentro del delito de rebelión, que yo creo que es algo que no hay que perder de vista, ¿no? Ahora, el tema de lo del adelanto de elecciones, para regresar a ese asunto, se supone que se estaba buscando que en las últimas horas, y además con algunas declaraciones de partidos políticos, eh, se abriera de nuevo la posibilidad de que esto exista hacia el 2023. Pero lo cierto es que regresándole a la Comisión de Constitución, solamente se podría conseguir que sea en abril del 2024. De alguna forma, si se logra algo de adelanto de elecciones en el Congreso, sería hacia el 2024. Carlos. Sí, lo que queda claro que esta extensión de una semana más de esta legislatura era para asegurarse la acusación constitucional contra Pedro Castillo. El viernes, la sesión del Congreso básicamente ha sido para eso. Se ha aprobado ya la acusación con 59 votos. Esto abre la puerta para que la Fiscalía lo investigue ya en serio sobre los 6 cargos grandes, gruesos que hay sobre él, empezando por una organización criminal y muchos cargos más. Pero viendo el adelanto de elecciones, se ha revivido esto. Ha sido clave la reunión de César Acuña y su grupo con la presidenta Boluarte, y ellos adhirieron, firmaron la posibilidad de que se vuelva a tocar el tema, y ha pasado a la Comisión de Constitución. Esto quiere decir que se vuelve a validar la votación de diciembre, ¿no? 93 votos, si es que la Comisión de Constitución lo aprueba, y estamos hablando en el mejor de los casos
de adelantar elecciones para abril del 2024, ¿no? Y para esto se tiene que hacer una serie de movidas porque hay toda una legislación que tendría que cumplirse, ¿no? El padrón electoral se cierra un año antes, el propio proceso dura 270 días, etcétera, etcétera. Espero que si se aprueba esto se acomode. Y yo creo que esa es la posición de una parte importante del Congreso y van a tener que batallar contra los extremos, la extrema izquierda que sigue pensando que salvo la constituyente todo es ilusión, y la extrema derecha que quiere unos cambios que no alcanzan el tiempo para hacerlos, ¿no? Es decir, si se llega a un mínimo de conversación y a un mínimo de acuerdo, estaríamos adelantando las elecciones al 2024 y creo que eso podría de alguna manera ser una válvula de escape más o menos importante para bajar la tensión en cierto sector de la población, porque lo cierto es que también las manifestaciones violentas y demás han ido disminuyendo y creo que con el trabajo quirúrgico, policial y del Ministerio Público, la detención de la señora Yanet Navarro, la detención de las señoras alias camarada Cusi, alias camarada Yasmín, alias camarada Alex en Ayacucho, y que esta semana en Lima les han dado detención preventiva, ha bajado esa tensión y creo que en las próximas semanas vamos a ir transitando en las elecciones 2024 y lo que propone el Ejecutivo, que es una suerte de diálogo, primero entre los partidos representados en el Congreso y después en un segundo momento podría ser las regiones en boca de sus autoridades, ¿no? Ya, en todo caso, hablando del tema del adelanto de elecciones, se puede discutir desde la izquierda y desde la derecha las cosas que son sus propios condicionantes, ¿no? Ya sea asamblea constituyente, reelección parlamentaria o ese tipo de discusión o conveniencias que cada uno lleva a el debate. Pero en ningún momento se está hablando de reforma política, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ni siquiera con el hecho de que sea en abril del 2024 se asegura de que la reforma política vaya a suceder, ¿no? Para no volver a entrar en este círculo vicioso que tenemos de los gobiernos que pueden durar pues finalmente 3 meses como está sucediendo, ¿no? Hasta ahora. Pero hablando de las marchas, las protestas y lo que estabas diciendo, Carlos, de que supuestamente todo se ha tranquilizado, ha llegado también el informe de Amnistía Internacional y eso alborota las aguas, ¿no? Definitivamente, porque tiene información que habla de lo que ha ocurrido en esas protestas, ¿no? Y tiene términos muy duros hacia el país y hacia la violación de derechos humanos que ellos están indicando que ha sucedido según el análisis que han realizado. ¿Qué cosa pueden decir ustedes de este informe? ¿Qué cosa podemos comentar en todo caso sobre lo que ha dicho Amnistía Internacional y la respuesta que se está dando desde nuestras autoridades? Son términos duros. Efectivamente, ayer, me parece, o anteayer hubo esta reunión en Palacio con la representante de Amnistía, que luego ha salido a dar declaraciones. Y claro, había yo creo, una discrepancia de fondo, en el sentido que la representante de Amnistía reclamaba que los fallecidos, los trágicamente fallecidos, ya fueran tratados por el Estado como víctimas, ¿no? Y lo que ha respondido el gobierno es que el proceso de la investigación fiscal y el eventual proceso judicial tiene que seguir su curso. Han respondido con esta suerte de reacción de este apoyo que se les va a dar con la comisión. Hay varios ministerios, el comité o la comisión interreligiosa, el consejo interreligioso, y claro, se está viendo esto como una reacción de, qué sé yo, de empatía, solidaridad con los deudos, ¿no? Sin que eso implique, por supuesto, lo que vayan a ser futuras reparaciones en caso de un proceso judicial y lo que esto venga. Evidentemente, por el momento, le complica la vida al Premier, porque él era el ministro de Defensa cuando se dan sobre todo las primeras intervenciones en Apurímac y particularmente en Ayacucho. Luego vamos a pasar por el round de Puno, donde en realidad allí
la policía fue la que estuvo adelante, pero yo creo que, claro, evidentemente va de alguna manera poniendo el foco, ¿no?, en el tema de lo que señalas de las violaciones de derechos humanos y con el gobierno tratando de devolver ese foco a la responsabilidad de Castillo, ¿no? Ahora, yo siempre recuerdo, la verdad, y parezco un poquito disco rayado, pero recuerdo que procesos muy similares se han vivido muy recientemente en Colombia y en Chile, ¿no? Y entonces ahí también hubo los informes de rigor con respecto a las violaciones de derechos humanos y vamos a ver cómo va avanzando esta investigación en la fiscalía, ¿no? Ahora, con respecto a lo que señalaba Carlos de este aparente descenso en las protestas, a mí también me parece importante poner el foco en lo que son las economías ilegales, ¿no? El tema de la minería ilegal, lo que Castillo le dio a la minería ilegal para empezar a retirar a la Fuerza Armada de La Pampa, esto tiene una relación importante con lo que hemos vivido con las protestas e incluso con las reacciones de los gobiernos internacionales. Para terminar, poco se conoce que buena parte de los gobiernos internacionales veían hacia el interior el gobierno de Castillo como algo francamente repelente. Yo sé de autoridades del Banco Mundial, del tema de la OCDE y de varias otras más que no querían ni salir en la foto. Y esto tenía relación con el vínculo que Castillo y su gobierno tenía con las economías ilegales, no solamente la minería ilegal, sino el narcotráfico. Entonces, claro, aquí hay varias fichas en juego, ¿no? Evidentemente, más allá, por supuesto, de lo que vayan a ser los procesos de responsabilidad en términos de las violaciones de derechos humanos que se puedan haber dado, ¿no? En todo caso, volteando un poco la mirada, Carlos, ¿qué es lo que crees que está haciendo correcta o incorrectamente el Ejecutivo con un informe internacional como el presentado? Porque creo que la comunicación del gobierno no ha sido la mejor, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo ven la respuesta que se está dando desde el gobierno, desde todas estas reuniones que además ha tenido con diferentes bancadas y el hecho de lo que se está haciendo con, sobre todo, además, la derecha, ¿no? Mucho más que la centro-izquierda. Que están pidiendo amnistías, ¿no? Que están pidiendo incluso amnistías. Amnistías de la policía, incluso, ¿no? Sí, Carlos, ¿cómo lo ves? Sí, digamos, es un capítulo más de la extrema polarización que vive el país. Pero, a ver, creo que el gobierno de Dina Boluarte primero invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que visite el país, lo hizo. También al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también emitieron informes después de estar en el campo. Amnistía Internacional no necesitó invitación, vino por cuenta y riesgo, y de los 48 fallecidos en relación directa con los enfrentamientos, Amnistía ha hecho un estudio de 12, ¿no? Y lo que ha concluido es que casi ha sido una ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Con proyectiles de arma de fuego, etcétera, se han amparado en videos. Me da la impresión que el Instituto IDL Reporteros... En cara y cuerpo, ¿no? En cara y pecho. Sí, y también más racismo, o menos ojo. Ha usado ese material para sacar su informe periodístico. Pero esto hay que ponerlo en un contexto, ¿no? A ver, cuando no dicen nada el informe de Amnistía Internacional sobre la génesis de estas revueltas, de estas protestas. ¿Cuál es el origen? El autogolpe de Estado de Pedro Castillo, que ha quedado claro, se dio en el marco de acusaciones de corrupción obscena y de crimen organizado. Amnistía no dice absolutamente nada de eso. Tampoco dice nada de qué provocó la reacción desmedida, por supuesto que hay que investigarla, de los efectivos del ejército, porque fueron soldados los que el 15 de diciembre salieron a repeler el ataque al aeropuerto de Ayacucho, y policías en Puno, donde hubo 18 muertos, ¿no es cierto? Obviamente que no dicen nada de la extrema violencia de los vándalos, ¿no? Y de los asusadores, que dispararon armas hechizas, explosivos, etcétera, para un militar que está entrenado para la guerra y obviamente reaccionó de manera desproporcionada. Eso es lo que buscaba Sendero Luminoso en los 80s y ha quedado demostrado con la detención de alias camarada Cus y alias camarada Yasmín, Alex,
que hay un grupo de neosenderistas que están asusando a cierta gente para lograr lo que siempre se lograba en el andar de Sendero Luminoso, que es una reacción desproporcionada. O sea, creo que el informe de Amnistía Internacional, si bien es cierto, es duro contra el gobierno, le falta contextualizar, ¿no? Solo está viendo a los malos de la película, que desde la mirada de izquierda son los militares, porque ahí hay una, desde mi punto de vista, una mirada ideológica. Y claro, el gobierno de Dina Boluarte va a tener que lidiar internacionalmente con esa acusación, pero supongo que habrá oportunidad para que expliquen el contexto y qué se está haciendo a nivel del Ministerio Público y a nivel de investigación respecto a esto, ¿no? Para añadir a tu pregunta, Valery, sí, yo sí creo que al gobierno le ha faltado, evidentemente, comunicación en términos de lo que podría haber sido, por ejemplo, una investigación de parte. Explicar, porque parece ser, pues claro, que hubo problemas serios en los primeros momentos de reacción, ¿no? O sea, efectivamente, el ejército va y un mea culpa, ¿no? También. En parte, por supuesto, ¿no? Pero claro, el mea culpa ya en realidad implica admitir esos errores operativos en los cuales hasta ahora están dejando prácticamente solos a las militares de la fuerza policial. Hoy Otárola ha dicho, los ministros no tenemos responsabilidad política en los operativos. ¿Perdón? O sea, digamos, ahí habría que hilar un poquito más fino, ¿no? Y efectivamente construir en todo caso un discurso que vaya más allá de patearle la pelota a los militares y asumir la responsabilidad política de lo que esto fuera. Pero solo añadir con respecto al tema de comunidad internacional, donde la presión es muy fuerte, ya sabemos desde México, ya sabemos lo que ha pasado en Colombia, etc. Estuve hace unas horas en un evento en el cual participó la embajada de Alemania, la embajadora de Alemania acá en el Perú, y claro, el discurso es muy distinto. El discurso sí toma en cuenta la génesis a la que se refiere Carlos Paredes, ¿no? Que dice, oye, esto comenzó con el autogolpe de Pedro Castillo, con el golpe de Estado de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, claro, hay un discurso también desde los países europeos y comenzó antes, ¿no? Con la sí, organización que había dentro del gobierno de Pedro Castillo. Exacto. Para lo que fue un levantamiento inmediato después de la llegada de Dina Eso yo creo que está muy incorporado en ciertos gobiernos, no solamente europeos, sino en Estados Unidos. Volviendo al tema de economías ilegales, Estados Unidos tenía muy en la mira lo que estaba detrás del gobierno de Pedro Castillo. Entonces, claro, hay, como digo, algunos elementos que se están moviendo debajo un poquito del radar, que creo que en todo caso el gobierno, para terminar con tu pregunta, los podría aprovechar mejor, ¿no? En una estrategia de comunicación un poquito más integral, que claro, que tiene sus temas complicados, como los que estamos hablando, pero que podría ser más asertiva, ¿no? No sé si la PCM se está quedando corta por ese lado, me parece. De acuerdo, y justamente hablando de la PCM, ¿qué cosas sabemos de cómo se están manejando las relaciones entre Dina y Otárola, Dina Boluarte y el primer ministro? Porque habíamos conocido que habían ciertas discrepancias, que la presidenta estaba como un poco ya, ¿cómo se dice esto? Que ya no podía más, ¿no? Que tenía realmente una cantidad de carga y de incluso tensión al punto de haberse desmayado en algún momento. ¿Cómo va la situación a la interna? ¿Qué es lo que ustedes, que están siempre tan bien enterados de esas cosas, saben? Mira, en situaciones normales los ministros siempre son fusibles, empezando por el primer ministro, ¿no? Cada vez que hay algún problema, algún escándalo, los presidentes recurren a sacrificar a sus ministros. He leído en alguna revista semanal que Otárola está peleado con Dina Boluarte y en el medio hay una señorita. La verdad es que esa señorita que ha desde la semana pasada eso, ¿no? Era mujer de absoluta confianza de Otárola en Indebida, ¿no? Sí. O sea que, y además no es estratega, ¿no? No creo que se esté peleando el poder con Otárola, no va por ahí la cosa. Creo que Dina Boluarte depende muchísimo de Otárola y no lo va a soltar hasta que tenga alguien del mismo fuste que vaya a defenderlo, ¿no? Así que yo no veo... A eso iba, ¿no? Que parece que se hubiera calmado un poco esa crispación. Yo no veo en el corto plazo un cambio de premier. Es más, en las reuniones con los partidos políticos ha estado al lado de Otárola
y él es el vocero que sigue saliendo a contarnos la narrativa desde el gobierno, y es como el paraguas de la presidenta, ¿no? La presidenta se reserva a decir cosas que considera necesario hablar. Así que no veo en el futuro cercano una crisis ministerial, más bien lo que veo es la posibilidad que la presidenta no solo vaya al 2024, ¿no? Acuña le ha dicho ayer directamente, presidenta, si no llegamos a un acuerdo de adelantar las elecciones, usted tiene que gobernar hasta el 26 y nosotros le damos todo nuestro apoyo, ¿no? Vamos a ver cómo funciona eso. Coincido con lo que dices de Otárola, además ella le debe mucho a Otárola. Podría venir un cambio de PCM en el momento, precisamente, si logras ese horizonte, vas a necesitar, digamos, una especie de actor que cargue un signo más dialogante, ¿verdad? O sea, Otárola carga con esa mochila definitivamente de estos primeros meses tan fregados, ¿no? Y en todo caso ahí se podría ver. Le debe mucho a Otárola de un lado, pero de otro lado el argumento de la renuncia de Boluarte, ¿no? Que dicen renuncia para forzar, ahí el gobierno está desarrollando otro contraargumento que es interesante, que es cómo reaccionaría el Congreso. Si el Congreso está diciendo, o hay congresistas que dicen que harían elecciones solamente para cambiar al presidente. ¿Se imaginan lo que eso significaría? Que el Congreso se quede hasta el 26 y que cambie, o sea, en fin, ya el país se terminaría de incendiar. Entonces, están desarrollando ciertos contraargumentos que son bien persuasivos, ¿no? Que son persuasivos, pero vamos a ver pues cómo va avanzando el tema de la protesta, que finalmente es lo que te va a marcar la pauta. Está bajando, sigue todavía, hay focos ahí prendidos también, ¿no? Entonces eso yo creo que semana a semana vamos a irlo pudiendo, vamos a poder leerlo, ¿no? Y con eso nos vamos a despedir. Hemos llegado a nuestros 21 minutos en este 3x7 y vamos a ver qué pasa la próxima semana, si hay ampliación de legislaturas, si finalmente se avanza en lo del adelanto de elecciones o si todos se quedan hasta el 2026. Ok. Nos vemos. Con nosotros hasta el Buen próximo fin de sábado. semana. Cuídense. Hasta el sábado, sí.